Pros. Just because something on the job runs out doesn't mean you have to. Order it on the Lowe's app. My Lowe's Pro Rewards members get free same-day delivery on eligible orders over $25. Get the fasteners, hardware, or tools you need to keep the job moving. Order by 2 p.m. and get eligible in-stock items delivered right to your job site by 8 p.m. Members get more at Lowe's. Loyalty program subject to terms and conditions. Subject to availability. Restrictions and terms at lowes.com/shipping terms. Subject to change. Es la hora, Señor. ¿Cuántos hijos tuvo realmente Noé? Si respondiste 3, estás absolutamente correcto. Pero espera, porque la historia detrás de estos 3 hombres es mucho más fascinante de lo que cualquier invención podría ser. Y lo que voy a mostrarte ahora va a cambiar completamente tu visión sobre esta narrativa antigua. ¿Verdad? Vamos directo al texto de Génesis 6:10. Sin rodeos, sin especulación. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. He explorado esta verdad por años. 3 hijos, en blanco y negro, registrado hace milenios. Pero aquí está lo que es realmente intrigante. ¿Por qué ese número específico? ¿Por qué solo 3 hombres serían responsables de repoblar el mundo entero después del mayor desastre de la historia humana? Déjame mostrarte algo que los historiadores han descubierto: la tabla de las naciones. En Génesis 10 mapea cómo estos 3 hijos se convirtieron en ancestros de todos los pueblos conocidos del mundo antiguo. Sem engendró los pueblos semitas, hebreos, árabes, asirios. Cam se convirtió en padre de los cananeos y pueblos africanos. Jafet originó las naciones que se esparcieron por Asia Menor y Europa. Hay algo allí y no es humano. ¿Percibes el patrón? Es la hora, Señor. 3 direcciones, 3 regiones principales, 3 linajes que explicaban todo el mundo conocido. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí. El texto bíblico no menciona a Noé eligiendo a sus hijos. No hay narrativa de hijos buenos versus hijos malos. Antes del diluvio, todos entraron en el arca. Todos fueron considerados dignos. 8 personas. Ese número aparece repetidamente. Génesis 7:7 y 1 Pedro 3:20. 8. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese número? En la tradición hebrea, el número 8 representa un nuevo comienzo. 7 es completitud. 7 días de la creación. 8 es lo que viene después. Reinicio, nueva era. Y aquí está donde se pone interesante. Documentos históricos extrabíblicos confirman esta narrativa. Sí y no. Culturas alrededor del mundo preservaron historias de diluvio. Mesopotamia, Sumeria, Grecia, India, hasta pueblos indígenas de las Américas. Más de 200 narrativas de inundaciones catastróficas han sido catalogadas por antropólogos. La epopeya de Gilgamesh, escrita en la antigua Sumeria, cuenta sobre Utnapishtim, un hombre advertido por los dioses para construir un barco y sobrevivir a una inundación mundial con su familia. ¿Coincidencia? ¿O todos están contando versiones de la misma historia real? El cielo se está cerrando. Aquí está lo que sabemos con certeza. Algo ocurrió. Algún evento catastrófico dejó una marca tan profunda en la memoria humana que cada cultura preservó su versión. Pero volvamos a los hijos de Noé, porque lo que ocurrió después del arca es donde la historia se pone realmente compleja. Génesis 9 registra un incidente perturbador. Noé planta una viña, hace vino, se embriaga, Cam ve a su padre desnudo y se lo cuenta a sus hermanos. Sem y Jafet cubren al padre respetuosamente, caminando de espaldas. Cuando Noé despierta y descubre lo que ocurrió, maldice a Canaán, hijo de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será. Espera, ¿por qué Canaán fue maldecido por el error de Cam? Estudiosos debaten esto hace siglos.
Algunos sugieren que el texto original indica algo más grave que solo ver desnudez. Otros apuntan que en la cultura antigua, maldecir a la descendencia era la forma de maldecir al propio padre. Lo que sabemos es que esa maldición tuvo consecuencias históricas enormes. Fue usada para justificar la esclavitud, para legitimar conquistas, para crear jerarquías raciales que persistieron por milenios. Y todo por causa de una interpretación sobre lo que ocurrió entre un padre y sus hijos, después de sobrevivir al fin del mundo. ¿Estás viendo el peso de esta narrativa? No necesitas inventar un cuarto hijo misterioso. La verdad ya es épica lo suficiente. 3 hombres, sus esposas, un mundo vacío por delante y decisiones que moldearían el destino de la humanidad. 137 metros de longitud. Deja que eso se asiente. Un barco más grande que un campo de fútbol, construido por un hombre de 600 años y sus 3 hijos, sin grúas, sin máquinas, sin equipo de ingenieros. ¿Cómo? Esa es la pregunta que arqueólogos e ingenieros hacen hace décadas, y las respuestas son más fascinantes que cualquier ficción. Primero vamos a los hechos técnicos registrados en Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimentos en el arca y la revestirás de betún por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos el largo del arca, de 50 codos su ancho y de 30 codos su altura. Imagina una estructura colosal con 177 metros de longitud por 23 metros de ancho y 13,5 metros de altura, totalizando aproximadamente 43.000 metros de volumen. Ingenieros navales de la actualidad analizaron estas proporciones minuciosamente y descubrieron algo extraordinario. La proporción de 30 por 5 por 3 en longitud, ancho y altura es considerada prácticamente perfecta para estabilidad en mares turbulentos. No se trataba de un diseño enfocado en velocidad o maniobras. El objetivo principal era uno solo: permanecer flotando sin volcarse, independientemente de la violencia de las aguas. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Cómo una persona de la antigüedad podría concebir una estructura tan avanzada? El texto bíblico afirma que las especificaciones vinieron directamente de Dios, pero desde el punto de vista humano, ¿había conocimiento náutico suficiente en esa época remota? Al analizar la arqueología, nos damos cuenta de que sí, mucho antes de la fecha tradicional atribuida al diluvio bíblico, situada entre 25 siglos y 23 siglos antes de Cristo, ya existían civilizaciones navegando por ríos y mares. Los sumerios utilizaban embarcaciones y los egipcios construían barcos que bajaban y subían el río Nilo. Y más sorprendente aún, hay evidencias de navegación en mar abierto, realizada hace cerca de 50.000 años por pueblos que alcanzaron Australia. Por lo tanto, construir una embarcación de gran porte era perfectamente posible. La gran cuestión pasa a ser el tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo Noé para construir todo esto? El texto original no especifica exactamente, pero en Génesis capítulo 6, versículo 3, encontramos una referencia a 120 años. Muchos entienden esto como el período entre el decreto divino y el inicio del diluvio. Si Noé comenzó su obra, así que recibió la orden, entonces tuvo un siglo entero para concluir todo, incluso con solo 4 hombres trabajando. Imagina el escenario. 120 años a disposición. Es tiempo suficiente para preparar cada pieza manualmente. Cortar troncos, secar, tratar, moldear tablas con herramientas rudimentarias y aplicar capas de betún hasta garantizar la impermeabilización total de la madera. Pero surge otra pregunta crucial. ¿De dónde vino el betún? Betún,
no es más que un tipo de asfalto natural. Y en la región de Mesopotamia, lugar en el que tradicionalmente se sitúa la historia de Noé, existen depósitos naturales abundantes de ese material, el mismo usado milenios después en la construcción de las grandes ciudades de Babilonia. Otra cuestión recurrente es la madera de gofer, mencionada en el relato. No se sabe exactamente qué árbol es ese. Algunas traducciones apuntan al ciprés, mientras que otras indican que el término se refiere a cualquier madera resinosa, ideal para repeler el agua y resistir el apodrecimiento. El cedro del Líbano, famoso en la antigüedad, también era exportado a toda la región y podría haber sido utilizado. Todo esto demuestra que la construcción del arca era posible, tanto en términos técnicos como logísticos. Pero surge un dilema intrigante. ¿Por qué nadie ayudó? El relato dice que Noé predicó durante décadas, anunciando el juicio que estaba por venir, exhortando a las personas a cambiar sus caminos. Una obra de esa escala sería imposible de esconder. No obstante, fue ridiculizado. Y hay quienes dicen que en aquellos días ni siquiera llovía. Solo existían nieblas y rocíos que regaban la tierra. Pero eso es interpretativo. Lo que el texto afirma con claridad es que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, una sociedad que se había desviado totalmente del propósito divino. Y cuando estudiamos otras narrativas de diluvio alrededor del mundo, observamos un patrón repetido. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses deciden destruir a la humanidad porque se volvió demasiado ruidosa y perturbaba su descanso. En la historia griega de Deucalión, Zeus envía el diluvio porque los hombres de la Edad del Bronce se volvieron violentos e implacables. En la tradición hindú, Manu es alertado de que un gran diluvio vendrá a destruir todo por causa de la corrupción humana. En cada versión, la narrativa sigue un mismo flujo. La humanidad se desvía, el aviso es ignorado, la destrucción es enviada y sobreviven solo los justos. El relato de Noé está insertado en ese contexto universal de alerta moral y juicio sobre la decadencia. Es más que una historia sobre un arca. Es un espejo de los ciclos humanos y un recordatorio de que siempre que la corrupción se esparce, la ruina no tarda en llegar. Pero volviendo a la construcción, ¿había realmente tecnología suficiente en la era prediluviana? Te vas a sorprender con la respuesta. Göbekli Tepe, en la actual Turquía, data de aproximadamente 9500 s.C. Pilares de piedra de 20 toneladas, tallados complejos. Organización astronómica. Eso es 7000 años antes de las pirámides. Ingenieros modernos llaman a eso bulkheads, divisiones que agregan fuerza estructural. Impiden que el casco se flexione demasiado. Distribuyen el peso uniformemente. Noé conocía ese principio o fue instruido divinamente. Ambas son posibles. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. La fe y el conocimiento práctico no son opuestos. Noé podría ser hombre de fe y constructor habilidoso. Las instrucciones divinas podrían incluir conocimiento de ingeniería. Milagro y método pueden coexistir. Y esto nos lleva a la cuestión más intrigante. ¿Qué ocurrió durante la construcción? ¿Cómo era la vida de esas 4 familias durante 12 décadas de trabajo? El texto es silencioso, pero podemos inferir tensión, duda, momentos de desánimo cuando nada ocurría y el proyecto parecía insano. Imagina a Sem, Cam o Jafet, jóvenes al inicio envejeciendo mientras construían algo que nunca había sido probado.
para un evento que nunca había ocurrido. La fe que eso requirió era monumental. Y cuando finalmente estuvo listo, cuando se aplicó la última capa de betún, cuando se encajó la última viga, entonces comenzó a llover, y lo que ocurrió a continuación cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la especie en la Tierra. ¿Estás preparado para descubrir cómo 8 personas manejaron miles de animales por más de un año? La logística es de explotar la mente. Continúa conmigo. Detén todo lo que estás haciendo y piensa conmigo. 2 de cada especie de animal. 7 pares de los limpios. Todos en un barco por 377 días. Sí, leíste bien. 1 año y 12 días. Génesis 7:11 a 8:14 proporciona fechas precisas. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Esa es la pregunta que los escépticos hacen hace siglos, y honestamente es la pregunta correcta a hacer. Vamos a empezar con lo obvio. ¿Cuántos animales? Aquí es donde la interpretación bíblica se encuentra con la biología moderna y se pone complicado. El texto hebreo usa palabras específicas. Nefesh chayá, criaturas vivientes con aliento de vida. Eso generalmente se interpreta como animales terrestres que respiran aire. No peces, no insectos, no microbios. Identifica aproximadamente 6.000 géneros de animales terrestres. Pero género es diferente de especie. Y aquí está donde defensores del arca hacen un argumento interesante. Tal vez Noé no trajo cada especie. Tal vez trajo tipos básicos, min en hebreo, que después diversificaron. Ejemplo, un par de caninos podría originar lobos, perros domésticos, zorros, coyotes. Un par de felinos podría originar leones, tigres, gatos domésticos. Lógicamente, variación dentro de tipos. Sí, completamente. Lo llamamos microevolución o variación intraespecífica. Macroevolución, un tipo convirtiéndose en tipo completamente diferente. Eso es debate separado, pero variación dentro de tipos es observable y documentada. Si aplicamos ese modelo, el número de animales cae drásticamente, de millones a tal vez de 6.000 a 20.000 animales individuales. Aún es mucho, pero ahora matemáticamente posible. Volumen del arca, 43.000 lempetres, aproximadamente 9.000 melpetres, 3 pisos. Si cada animal necesita 1 metres y la mayoría necesita menos, tienes espacio para 27.000 animales con sobra. Pero espera, ¿y los dinosaurios? Ah, la pregunta que todos hacen. Y la respuesta es más simple de lo que piensan. Primero, los dinosaurios existieron en diferentes periodos, no todos contemporáneamente. Segundo, crías. Un toro adulto de 80 toneladas. ¿Por qué no traer crías de pocos kilos que crecerán después? Tercero, la mayoría de los dinosaurios eran pequeños, del tamaño de gallinas o perros. Los gigantes eran excepción, no regla. Y cuarto, más controvertido, hay debates sobre cuándo los dinosaurios se extinguieron. Cronología convencional dice: hace 65 millones de años antes de los humanos. Creacionistas de Tierra Joven argumentan coexistencia. No voy a entrar en ese debate. Las crías resolverían cualquier problema de espacio. Ahora, la pregunta real. ¿Cómo 8 personas alimentaron y limpiaron detrás de miles de animales por más de un año? Aquí es donde necesitamos ser honestos. El texto no explica 0 detalles, pero podemos analizar lo que es posible. Alimentación. Muchos animales pueden hibernar. Otros pueden ser alimentados con dieta básica, heno, granos, agua. Almacenar un año de comida. Factible si se usa todo el espacio del arca. Sistemas de drenaje, gravedad
inclinaciones permitiendo que los desechos escurran, virutas para absorción, trabajo. Si divides tareas, estableces rutinas, trabajas en turnos, 8 personas podrían, tal vez sería agotamiento extremo, pero posible. Y hay algo que el texto menciona casualmente, pero que es crucial. Y de todo lo que vive, de toda la carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Génesis 6:19. Noé no tuvo que cazar animales. Ellos vinieron, los animales vinieron a Noé. Algún instinto migratorio, comando divino sobre el comportamiento animal, cuando se trata de la dimensión sobrenatural del relato. Muchos creen que los detalles logísticos dejados por la narrativa bíblica no representan problemas, pues en ese contexto los animales no necesitarían ser capturados en todo el mundo. Habrían venido hasta Noé por orientación divina. Pero si esa visión se descarta, surge otra cuestión igualmente intrigante. ¿Cómo una historia transmitida por tradición oral logró mantener detalles tan específicos por tanto tiempo? Ambas posiciones enfrentan desafíos, mientras una busca respuestas en la fe, la otra en la razón. Y en medio de esa discusión, la arqueología y la geología ofrecen pistas fascinantes. Evidencias de inundaciones que realmente transformaron el mundo. La inundación del Mar Negro, alrededor de 5.600 años antes de Cristo, es un ejemplo. Un lago de agua dulce de repente fue invadido por agua salada, lo que ahogó comunidades enteras y forzó a los sobrevivientes a esparcir sus historias. Historias que hablaron sobre el mundo dominado por las aguas. Durante el fin de la última edad del hielo, hubo un derretimiento masivo que elevó el nivel de los océanos cerca de 120 metros, sumergiendo regiones costeras. Esos cambios súbitos, globales y traumáticos, probablemente dejaron marcas profundas en la memoria colectiva de la humanidad. Ante esos eventos reales queda la reflexión. ¿Será que el relato del Arca de Noé es un registro literal de la historia o una forma simbólica de preservar recuerdos de eventos catastróficos que realmente ocurrieron? Esa pregunta divide a los académicos hasta hoy, pero hay algo en lo que todos concuerdan. La historia sobrevivió milenios porque resuena en algo profundo en nuestra naturaleza, la lucha por la supervivencia contra lo imposible, la fe en medio del caos, el reinicio después de la destrucción. Cuando piensas en solo 8 personas flotando en un mar sin fin, esperando el momento en que la Tierra surgiera nuevamente, te das cuenta de que esa narrativa habla sobre coraje y esperanza, en niveles que trascienden cualquier logística o detalle técnico. Cuando finalmente las aguas bajaron, el arca reposó y, según la tradición milenaria, aterrizó en el monte Ararat, entre las fronteras de Turquía, Armenia e Irán. Una montaña volcánica con más de 5.000 metros de altura. Imagina el escenario. Después de cerca de un año dentro del arca, Noé, sus hijos y sus esposas salen a un mundo completamente vacío, irreconocible, reconstruido por las aguas. Y lo que hacen primero, antes de plantar, antes de construir refugios o preocuparse por la supervivencia, construyen un altar y ofrecen sacrificios de gratitud. Está escrito en el capítulo 8 de Génesis, versículo 20. Edificó Noé un altar al Señor y ofreció holocaustos. Gratitud en primer lugar. Después de eso, Dios hace una promesa. Nunca más destruiría toda la vida con un diluvio. El señal de esa promesa, un arco iris. Primera vez que ese símbolo aparece en la Biblia. El arco iris se convierte en señal de alianza, un pacto de reinicio
entre el cielo y la tierra. Y es ahí donde la ciencia y la fe se cruzan de forma sorprendente. La pregunta que resuena hace siglos es: ¿cómo toda la humanidad se desarrolló a partir de solo 8 personas? Y es justamente en ese punto que la genética moderna ofrece respuestas impresionantes. En 1987, científicos analizaron el ADN mitocondrial, transmitido solo por la madre, de personas de diferentes regiones del mundo. El resultado chocó al medio científico. Todos los seres humanos modernos comparten una ancestral común que vivió en África entre 150.000 y 200.000 años atrás. Esa ancestral femenina fue apodada Eva mitocondrial. Para algunos, un nombre simbólico que ecoa la memoria de Génesis. Para otros, una coincidencia que muestra cómo, independientemente de la interpretación, las historias que contamos siempre reflejan nuestra búsqueda por origen, significado y propósito. El análisis del cromosoma Y, que pasa solo de padre a hijo, reveló algo sorprendente. Todos los hombres actuales descienden de un ancestral común llamado científicamente Adán cromosómico. Él habría vivido entre 200 y 300.000 años atrás. Esto prueba la Biblia. No necesariamente. Las fechas no coinciden con la cronología bíblica tradicional, y el término Eva mitocondrial, que se refiere a la ancestral femenina común, tampoco significa que ella era la única mujer viva, sino que solo su linaje materno sobrevivió hasta hoy. Aún así, la genética revela un patrón intrigante, un cuello de botella poblacional. Hubo momentos en que la humanidad casi desapareció y después se recuperó. Uno de esos eventos habría ocurrido hace cerca de 70. Es 0 años, posiblemente relacionado con la erupción del supervolcán Toba, que causó un invierno global y redujo la población humana a menos de 10.000 individuos. Entonces sí, la ciencia confirma que la humanidad pasó por una crisis profunda y después repobló el planeta. Y es en ese punto que el capítulo 10 de Génesis, la famosa tabla de las naciones, gana importancia. Allí vemos cómo los 3 hijos de Noé se convirtieron en los ancestros de los pueblos antiguos. Sem dio origen a Elam, ligado a Persia, Asur que fundó Asiria, Arfaxad ancestral de los mesopotámicos y de los hebreos, Lud, asociado a Lidia, y Aram, padre de los arameos y sirios. Cam engendró a Cus, ligado a Etiopía, Misraim, que se convirtió en Egipto, asociado a Libia, y Canaán, que dio nombre a las tierras dominadas por pueblos como los cananeos. Jafet fue padre de Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, nombres que ecoan en regiones como Grecia, Anatolia, Cázar y hasta Europa Oriental. Percebe lo que esto significa. No estamos solo ante nombres aleatorios, sino de pueblos enteros, muchos de los cuales dejaron registros en la historia. Misraim es el término hebreo para Egipto. Asur se convierte en sinónimo de Asiria. Javán es una referencia antigua a Grecia. Esos nombres aparecen en textos de miles de años, pero corresponden a pueblos reales documentados por la arqueología y la lingüística. ¿Coincidencia? ¿O estaremos ante una memoria preservada? Un mapa ancestral de las primeras migraciones postdiluvianas que moldearon civilizaciones enteras. Algunos estudiosos afirman que esa lista puede ser una de las genealogías más antiguas del mundo, funcionando como un retrato del inicio de la humanidad organizada en naciones. Y es exactamente aquí donde el lenguaje entra como una pieza fundamental del rompecabezas. Lenguas semíticas, hebreo, árabe, arameo y acadio forman una familia coherente,
reflejando raíces comunes que apuntan a los descendientes de Sem. Las lenguas camíticas, ligadas al Egipto antiguo, a los cusitas y a los bereberes, se extienden por África y remiten al linaje de Cam. Y por fin, tenemos el gigante de las familias lingüísticas, el grupo indoeuropeo. En él encontramos el griego, el latín, el persa, el sánscrito y las lenguas germánicas, eslavas y celtas. Esa familia se esparció desde la India hasta Islandia y muchos lingüistas la asocian a los descendientes de Jafet. Cada línea lingüística es como un rastro dejado por pueblos en movimiento. Y cuando cruzamos esos rastros con la narrativa bíblica, vemos que ciencia, historia y tradición a veces apuntan a la misma dirección, como si diferentes disciplinas estuvieran contando capítulos complementarios de la misma historia humana. Aquí está la verdad que nadie quiere enfrentar. Tú eres descendiente de Noé. No importa dónde naciste, no importa tu etnia, no importa tu religión. Si eres humano, vienes de Sem, Cam o Jafet, probablemente de los tres, mezclados a través de milenios de migración y matrimonios. Eso lo cambia todo, porque la historia del arca no es solo sobre un viejo construyendo un barco, es sobre legado, sobre cómo elecciones de una generación moldean el destino de todas las siguientes. Déjame mostrarte algo que va a explotar tu mente. El ADN no miente. En 2019, un estudio genético masivo analizó el ADN de miles de personas alrededor del mundo. Conclusión: toda la humanidad moderna comparte ancestros comunes relativamente recientes. Ancestros comunes recientes significa, si retrocedes suficientes generaciones, todos los árboles genealógicos eventualmente se conectan. Matemáticamente, científicos calculan que todos los humanos vivos comparten un ancestro común que vivió hace solo 3.000 a 4.000 años. Eso sí, 3 a 4. 0 años más reciente de lo que pensabas, ¿verdad? Y si retrocedes un poco más, todo ser humano vivo desciende de todos los humanos que tenían descendientes en esa época. Piensa en eso. Si eres europeo, tienes ancestros africanos. Si eres asiático, tienes ancestros europeos. Si eres americano, tu linaje pasa por todos los continentes. Estamos todos conectados, literalmente. Y la narrativa de Noé, 3 hijos repoblando la tierra, genéticamente no es solo posible. Es exactamente el patrón que observamos. He vuelto. Las lecciones enterradas en la historia, ¿verdad? Pero el ADN es solo parte de la historia. La parte realmente profunda es lo que esta narrativa enseña sobre la humanidad. Lección 1. La supervivencia requiere cooperación. 8 personas en un barco por un año. Si no cooperaban, todos. Sem, Cam y Jafet tenían diferencias, pero trabajaron juntos porque no había alternativa. Y después del diluvio, 3 linajes, 3 caminos, pero aún una familia. Conflictos ocurrieron, claro, pero la memoria de origen común persistió. Y hoy 8.000 millones de personas, conflictos interminables, pero todos compartiendo un planeta, una arca moderna. O cooperamos o nos hundimos juntos. Lección 2. El carácter define el legado más que las conquistas. Sem no construyó pirámides, Cam no escribió filosofía. Jafet no conquistó imperios. Pero sus elecciones de carácter, honor versus deshonra, respeto versus desrespeto, ecoaron más que cualquier monumento físico. Lo que construyes puede ser destruido. Lo que enseñas a tus hijos, eso se multiplica a través de generaciones. 3 hermanos salieron de un arca y repoblaron el planeta. Imagina lo que tú puedes hacer. Si esta historia cambió tu perspectiva,
deja tu comentario. Y si conoces a alguien que necesita oír esto, que sus elecciones importan más de lo que imagina, compártelo con esa persona. Porque los legados no se construyen solos, se construyen cuando las historias se pasan adelante. Gracias por quedarte hasta el final. Tú eres parte de un legado de 4000 años de personas que eligieron escuchar, aprender y construir. Ahora ve y construye tu arca.